En el caso de las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, este tipo de fuerza se da solo en moléculas polares, ¿sí? Entonces, moléculas polares. Decimos que este tipo de fuerza son más intensas. Bien, más intensas que cuáles, bueno, que las fuerzas de London, pero ahí acuérdense que tenemos que tener cuidado por lo chico o lo grande que es la nube electrónica, ¿no? Bien, por eso con esto yo les digo a tener cuidado, pero se los marco porque en la bibliografía aparece esto. Y en general lo que se dice es que como el dipolo-dipolo lo tienen las moléculas polares, ¿sí? Y resulta que las fuerzas de London las tienen todas las moléculas, podemos decir que si yo tengo una molécula polar, voy a tener en esas moléculas polares fuerzas de London, entre esas moléculas, ¿no? Fuerzas de London y además dipolo-dipolo. O sea, se juega con eso, ¿no? Que son dos tipos de fuerzas. Entonces, como tenemos dos tipos de fuerzas, ¿sí? Decimos que esa sustancia va a tener mayor punto de fusión o ebullición. Pero ojo, si las moléculas son más o menos del mismo tamaño, ¿sí? En cuanto a la nube electrónica, eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, supongamos que tenemos el caso del cloruro de hidrógeno. Resulta que acá, si vamos a la electronegatividad, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el cloro de 3.2. ¿Bien? Resulta que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro un electrón de valencia para compartir, ¿sí? Porque, un electrón de valencia para compartir porque tiene 7, ¿no? Para llegar al objeto. Entonces, si nosotros analizamos esto teniendo en cuenta la electronegatividad, resulta que el par electrónico no va a estar en el medio, sino que va a estar arrastrado hacia el cloro, porque es más electronegativo. ¿Bien? Entonces, acá podemos hacer esta representación. El par electrónico más cercano al cloro. ¿Bien? Y en cuanto a la sumatoria de las fuerzas, vamos a tener que el cloro tira con mayor intensidad ese par electrónico, ¿sí? Porque es más electronegativo. Entonces, al hacer la sumatoria de los momentos dipolares, esto va a dar 0 o distinto a 0. Distinto a 0. Para que dé 0, ¿bien? Cada uno de los átomos tiene que tirar con la misma intensidad. Y como tiran en diferentes sentidos, se anulan. Por eso decimos que el momento dipolar es igual a 0. Acá, al tener diferencia de electronegatividad, la sumatoria de los momentos dipolares va a ser distinto a 0. Esto hace que la molécula sea polar. ¿Bien? Esta es distinto a 0. ¿Bien? Polar. Entonces, cuando nosotros hacemos la distribución de los electrones en cuanto a la forma, acá vamos a tener que el cloro, ¿sí? Tiene una estructura que va a estar en la molécula deformada hacia así. Entonces decimos que esta molécula no es simétrica. ¿Bien? Decimos que es una molécula asimétrica. En el caso de las fuerzas dipolo-dipolo, se las denomina también dipolo permanente. ¿Sí? En el caso de las de London, dipolos transitorios. ¿Por qué estos son dipolos permanentes? Porque se forman esos dipolos debido al arrastre del par electrónico. Una vez que el par electrónico se arrastra hacia uno de los átomos, al que es más electronegativo, se genera una densidad de carga negativa, ¿sí? Que va a ser permanente. Una vez que se formó, listo, quedó establecida. ¿Bien? Por eso yo generalmente la coloco así, como para decir que se formó y quedó ahí, establecida. Ahora, del otro lado, lo que va a suceder es que este átomo va a estar desprovisto de esa carga negativa, porque el par electrónico está arrastrado hacia el cloro. O sea que de este lado se va a generar una densidad de carga positiva, que va a ser permanente.
A su vez, acá hay electrones que quedan en la nube electrónica. Otra vez vamos con esto. El cloro tiene 7 electrones de valencia, pero en total tiene 17. ¿Sí? 17 electrones. Uno está formando parte del enlace, o sea que les quedan 16 electrones que van a estar movilizándose en forma azarosa. Eso va a hacer que se formen en esa estructura algunos dipolos que no van a ser permanentes, sino que van a ser transitorios. ¿Bien? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, un dipolo transitorio, otro dipolo transitorio y así sucesivamente. Estos dos van a quedar fijos. ¿Bien? Se formaron, listo, quedaron ahí, uno en cada extremo. Ahora, estos que son transitorios van y vienen. ¿Sí? O sea que en este caso no solamente va a haber interacciones de tipo dipolo-dipolo, sino también London. ¿Bien? Por eso decimos que tenemos los dos tipos de fuerzas. ¿Hasta acá? ¿Vamos con esto? Voy a hacer una representación general porque, como vimos recién, no podemos tener una sola molécula de cloruro de hidrógeno, sino que vamos a tener muchas moléculas, ¿sí?, en el mismo sistema. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esta molécula que tiene un dipolo negativo ahí, que va a ser fijo, permanente, ¿bien? Y otro acá positivo, también permanente. Resulta que una molécula se acerca, ¿sí?, y esa molécula resulta que tiene un dipolo de este lado positivo, una densidad de carga positiva fija, y de este lado una densidad de carga negativa fija. Entonces, ¿qué sucede entre estas dos estructuras? Bueno, se genera acá una interacción, ¿sí? Pero esa interacción, una vez que se produce, queda fija. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se da por estos polos que no van cambiando. Son fijos, exactamente. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos esta molécula que interacciona con otro polo, ¿sí?, podemos tener varias opciones acá. Porque, bueno, resulta que acá yo tengo una densidad de carga positiva, por ejemplo, y acá una densidad de carga negativa, que van y vienen, ¿no? En otra molécula resulta que podemos tener, por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. Resulta que acá hay un dipolo, ¿sí? Acá tenemos una densidad de carga negativa fija. ¿Bien? Pero esta no es fija, esta va y viene. Entonces, puede atraerlo, sí, pero este enlace, ahí esta interacción, se va a formar y se va a deformar. Exacto, es transitoria. Bien, ahora si acá, por ejemplo, fíjense que ahí es la combinación de un dipolo que es fijo y uno transitorio, ¿sí? Y acá puede venir otra molécula, por ejemplo, que tenga el hidrógeno, ¿bien?, y el cloro, pero resulta que de este lado tiene un dipolo, voy a hacer del mismo color, positivo, ¿sí?, y de este lado un dipolo negativo, fijos. Pero resulta que más cerca de este se encuentra un dipolo transitorio, ¿sí? Estos son transitorios. Bueno, hace una interacción ahí, pero esa interacción va y viene. Ahora, si acá tenemos un polo negativo, ¿sí?, y luego se transforma en uno positivo, ya no puede interaccionar con este, pero quizás puede interaccionar con este otro, ¿bien? O esta estructura, esta parte de la molécula puede ser atraída por esta y acá formar un dipolo, ¿sí?, que también va a ser una interacción permanente, ¿sí? Bueno, ¿se entiende entonces? O sea que acá hay mucha posibilidad de interacción.